Buen día, nosotros somos el grupo 122 del curso de Psicología Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me presento, mi nombre es Michelle Rojas, voy a ser coordinadora de este panel en el cual vamos a exponer y a expresar sobre unas lecturas críticas que realizamos de la unidad 1 con nuestros compañeros Laura Restrepo, con su lectura de El papel de la psicología social de la realidad contemporánea colombiana, nuestra compañera Sandra Gómez, con la lectura de la propuesta de Martín Baró desde la psicología social, y nuestro compañero Juan David Álvarez con la psicología social en América Latina. Cada compañero va a tener 5 minutos para expresar y exponer su punto de vista según la lectura que realizó. Iniciamos entonces con nuestra compañera Sandra con la lectura de la Constitución y la crisis de la psicología social como área de conocimiento. Bien pueda, compañera Sandra. Hola, buenos días, mucho gusto. Bueno, en esta propuesta de Ignacio Martín Baró es una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, el cual hace una reflexión sobre cómo se ha construido el sentido científico, haciendo una reconstrucción de la historia del pensamiento y descubrimientos científicos, en especial los de la física, y su reflejo en la formación del sentido común que proponen la modernidad, la actualidad y el desarrollo que se ha ido surgiendo a través del tiempo, enfatizando un efecto del sentido moderno sobre las ciencias sociales, dando énfasis a la psicología social y a la crisis epistemológica que sufrió en décadas pasadas. ¿Cierto? Esto que nos indica una relación entre la crisis moderna y la psicología social. Esta salida de crisis que indica Martín Baró remarca la importancia y la trascendencia de su obra como un modelo a seguir en la ciencia, pues, en general. Ok, compañera, entonces según lo que expones, ¿cuáles dirías que son los hechos históricos que mencionó pues nuestro expositor, que considero que es uno de los más grandes de la psicología social, como lo es Martín Baró? ¿Cuáles son los hechos que él menciona que hicieron ese impulso de que naciera la psicología social? Compañera, Baró en el año 1993 afirmó como mínimo 4 hechos históricos que marcaron el nacimiento de esta psicología social. Uno de ellos es una mayor diferencia entre los grupos humanos, como la esencia de cada grupo humano. El otro fue la concepción secularizada del ser humano, la revolución industrial y el desarrollo para nuevas tecnologías, que fue pues lo que nos surgió después de esta tesis. Perfecto, compañera, muchas gracias. Entonces ahora Gracias. vamos a continuar con nuestro compañero Juan David con la lectura de la psicología social en América Latina. Adelante, Juan David. Dale, hola para todos. Bueno, principalmente señalar que la psicología social en Latinoamérica surge a mediados de la década de los 50 y posterior a eso pues se generan las primeras cátedras en nuestro continente, principalmente en Brasil, luego en Venezuela y por último en Chile. Allí se generaron pues los primeros centros de investigación y demás. Y todo esto surge principalmente como una crítica, como un llamado al cambio de las teorías convencionales que se generan pues principalmente en Europa y luego en Estados Unidos. Y Soto, en la lectura, eh, pues define la psicología social en Latinoamérica como hija de la crisis, ¿sí? Entonces justamente, pues nosotros como futuros psicólogos sociales tenemos la responsabilidad de actuar como agentes del cambio, como personas que primero investigan dentro de las comunidades y luego transforman esas realidades en pro de la comunidad. Y un ejemplo claro, creo que es el estallido social que vimos hace un par de años, y es justamente el actuar en pro de generar los cambios, y Martín Baró también señala eso, que es importante luchar
en pro de las justicias, y la psicología social tiene mucho que ver en esto, pues se encarga de investigar y estudiar todo lo que tenga que ver con este tipo de movimientos. Ok, compañero, entonces me surge una duda y es que mencionas cómo el concepto de hija de la crisis. ¿Qué crees tú como a manera personal y pues con la experiencia que llevamos como estudiantes de psicología de que puede referirse el autor con esta expresión hija de la crisis? Sí, mira que es un término muy coloquial y justamente él también lo señala en su texto. Y hija de la crisis principalmente significa que en el momento en que surge la psicología social en nuestro continente, pues por una parte está en contra de todas esas teorías que se generan en Norteamérica y en Europa, teorías que comúnmente pues, son aceptadas. Y segundo, pues existen problemáticas sociales que generan que la psicología social nazca y sea una ciencia joven, por eso hija de la crisis, que nazca a partir de las problemáticas sociales, de ese sinfín de problemas que tenemos en nuestra realidad, y segundo, pues tenga esa rivalidad o bueno, luchar en contra de los ponderados que inicialmente se generaron en Europa. Perfecto, entonces hablaríamos como algo, un producto de la ciencia joven, que es lo que venimos como estudiando constantemente. Sí, así es. Ok, entonces aquí continuamos con nuestro último artículo con nuestra compañera Laura Restrepo con la lectura de El papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Bien pueda, Laura. Gracias, Michelle. Bueno, pues en esta lectura lo que podemos ver es que se habla sobre cómo se trabaja, cómo trabajan los psicólogos sociales en Colombia actualmente y de enfrentar los problemas que existen en el país, pues en este momento. Entonces se enfoca como en entender qué papel juega el psicólogo social en esta situación, y lo que buscan en la lectura es discutir los problemas que enfrenta la gente en el país, en Colombia específicamente, tanto a nivel social como psicológico, y pues cómo los psicólogos pueden entrar a ayudar en este proceso. En este texto, pues los psicólogos ayudan a entender mejor estos problemas y cómo se puede ayudar a las personas. También señala cómo este tipo de investigación puede ayudar a avanzar en el campo de la psicología, como que qué avances se pueden generar en cuanto a la parte social al ofrecer nuevas formas de entender y abordar los problemas sociales en las diferentes situaciones. Perfecto, entonces mencionas mucho como el papel que realizamos o que vamos a realizar pues en un futuro cuando seamos profesionales del campo. ¿Cómo crees que esta lectura nos puede aportar o nos puede influir en la práctica de nosotros en ese futuro, realizarnos como psicólogos sociales, pues sea en Colombia, ojalá, y en la forma en la que abordamos los problemas sociales? ¿Cómo crees que puede influir? Bueno, yo creo que esta lectura nos ayuda a entender mejor los problemas que enfrentan las personas en Colombia actualmente, y pues esto puede hacer que nosotros, bueno, en general, los futuros psicólogos y los psicólogos que hay actualmente, como que se cambie la forma que se viene trabajando, adaptar las técnicas para ayudar más efectivamente a las personas. Entonces, creo que en esta lectura podemos tomar ideas nuevas de cómo se puede entender y resolver los problemas sociales en Colombia. Entonces, pues creo que sería como un buen aporte para ser más eficaces en nuestro trabajo como psicólogos. Ok, entonces con esto finalizo como dando como una idea central de todo lo que observamos y de lo que escuchamos en el panel. Y es de que cada lectura, digamos, menciona la hija de la crisis, o sea, esa ciencia
que surgió a pesar de las crisis que hubo constantemente de las teorías, de los autores, también como ese espacio vital que es la lectura que mencionaba Laura, en el que va a representar pues obviamente nuestro espacio como profesionales en el campo, como también vamos a atender a ese paciente de qué es lo que va a necesitar, con cuáles técnicas o cuál es la realidad que enfrenta para nosotros aportar y generar un cambio a futuro. Y también como lo es la constitución y la crisis que nos mencionaba nuestra compañera Sandra, desde que tenemos que tener pues una base científica, un nacimiento desde lo que vamos estudiando día a día, lo que mencionaba de que hay que tener un panorama o un factor en base a la constitución, como lo conocemos, como es la ley, las normas, de que tenemos que regir por cierto punto. Entonces, obviamente, cada lectura nos va a aportar como una constitución de lo que hay que seguir, unas técnicas que podemos aportar, o cuál es la historia en nuestro campo de Latinoamérica, de cómo va surgiendo, cómo vamos avanzando y cómo vamos aportando a nuestra sociedad. Quiero cerrar este panel con un resumen de lo que vamos a entregar en la guía de actividades, como lo es de cada lectura de lo que hablamos hoy. Vamos a tener un ensayo crítico, una lectura como con unas preguntas de sensibilidad, de lectura analítica, de lectura crítica, donde vamos a identificar palabras, ideas centrales. Vamos a ver cómo esa temática que leímos pues nos va a aportar a nuestro campo. Además de cómo este panel nos diferencia entre compañeros, entre opiniones, entre varios puntos de vista, para aportarnos los unos a los otros y que podamos generar un constante cambio de aprendizaje y de estrategias para lograr pues ser psicólogos sociales en un futuro. Me despido con esto. Muchísimas gracias a quienes nos ven y nos veremos en la próxima.